saludar a las personas que nos ven por YouTube. Buenos días, amados, amadas. Es un honor compartir las escrituras, compartir temas que son tan alentadores, tan desafiantes y también muchas veces impactantes, porque no habíamos escuchado o no habíamos entendido ciertas cosas que tal vez alguien predicó en alguna oportunidad, pero no habíamos tomado tal vez tampoco ni el peso de este tema. Y el Señor siempre está recordándonos, siempre está hablando de cosas que para Él son muy importantes. Como lo fue las últimas 2 semanas, hablamos de la alabanza. ¡Cuán importante es la alabanza! Hoy tenemos una alabanza preciosa. Gracias, Señor. ¿No hay algo más hermoso en la vida, amados, que un creyente, que una iglesia alabe a nuestro Señor Jesucristo? Él es merecedor de toda alabanza, de toda adoración, de todo nuestro amor por Él. ¿Por qué? Por lo que Él hizo en la cruz, por cada uno de nosotros. Hoy día he puesto por título a esta enseñanza: la adoración que agrada y reconoce Dios. Repito, la adoración que agrada y reconoce Dios. La vamos a ver en dos partes, si es que fuese necesario, en 3 partes. También decir que la alabanza que vimos la semana pasada, tan precioso, también tiene mucho, hay algunas áreas que se parecen mucho a la alabanza, a la adoración. Hay cosas que vamos a hoy día compartir y ustedes van a decir, sí, tiene relación también con la alabanza. Y efectivamente, tiene relación la alabanza con la adoración. Y hoy día vamos a leer, y tenemos una escritura para comenzar, que va a ser la escritura que vamos a colocar como referencia en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículos 5 y 6. Y antes de leerlo, bajemos nuestros rostros y oremos al Señor. Señor, te damos gracias por este hermoso día. Gracias por este sol precioso. Gracias, Señor. Tú eres el dueño de la tierra, del sol, de las estrellas, del día, de la noche. Tú eres, Señor, todopoderoso. Gracias, Señor, porque estamos en tu casa. No hay nada más precioso, hermoso, que estar en tu casa. Gracias, Señor, por este día. Un nuevo día que nos das, Señor. Te bendecimos, Espíritu Santo. Te adoramos y te honramos. Y te pedimos que esta palabra caiga en buena tierra y que dé muchos frutos. 30, 60, 70, 100 por 1, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver el libro de Nehemías. Este joven Nehemías, este hombre que llegó a ser gobernador de Judá en tiempos donde había sido cautivo Israel. Esta es una pequeña introducción para ver el contexto, por qué Nehemías habla de esta escritura.
Y Nehemías le tocó, pasar por situaciones difíciles, porque este rey Nabucodonosor y todos los soldados habían arrasado con todo, habían arrasado no solamente con el pueblo, sino que con las casas, con todas las construcciones, en fin, tremendo. Pero vemos cómo este joven Nehemías fue gobernador de Judá. Y no solamente gobernador de Judá, sino que fue un líder en la reconstrucción del muro de Jerusalén. Nehemías fue, amados, podríamos decir, un modelo bíblico excelente, porque era un hombre piadoso, tenía una fe firme. También tenía algo muy importante, y es muy importante que también nosotros lo tengamos. Era un hombre, un joven compasivo. Y tenía compasión. ¿Por qué era compasivo? Porque tenía compasión por el pueblo que estaba oprimido. Y él tenía compasión de su pueblo. Dolor. Pero también tenía grandes dones de liderazgo. Era un hombre íntegro. Qué importante es lo que estamos hablando. Porque son características también de Jesucristo, del modelo de Jesucristo. Tenía grandes dones, por eso es bueno hablar de él un poco, para que entendamos qué es lo que hizo Nehemías. No tenía avaricia, era abnegado e incorrupto. Nehemías es uno de los principales ejemplos del Antiguo Testamento. Y tenía algo, amado, que es muy importante en la adoración. Era un joven de oración e intercesión. Qué importante en todas las áreas de la vida de un creyente, la oración y la intercesión. Nehemías no era la excepción. Fue un joven de mucha oración y de mucha intercesión. Podría seguir hablando de él, pero vamos a seguir. Yo creo que con lo que dije podemos ya tener una idea clara de quién y cuál era el corazón de Nehemías. Vamos ahora a leer Nehemías capítulo 8, versículos 5 y 6. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová. Esdras era un sirviente de Nehemías. Y era un hombre también importante, porque si ustedes ven la Biblia, antes de Nehemías está Esdras. Y también ahí uno puede leer lo que hizo Esdras. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras
a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Muy claro, muy claro. Adoraron, amaron, alzaron sus manos y cayeron a tierra. Una actitud importantísima que va de la mano de la adoración profunda. Amados, la adoración constituye las acciones y actitudes que reverencian y honran la dignidad de nuestro Dios, de nuestro Señor, que creó el cielo y que creó la tierra. Por lo tanto, la adoración, ¿en quién se centra? En Dios y no en el hombre. No en el hombre. En la oración, el creyente, nosotros, la iglesia, se acerca a Dios, busca a Dios, necesita a Dios, pero con algo importante, nunca olvidando que se acerca a Dios con gratitud, agradecido, una gratitud profunda, revelada por Dios. ¿Por qué? Por lo que Él ha hecho. A través de nuestro Señor Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Se exige de nuestra parte, amados, se exige de nuestra parte una entrega. Voy a repetir, se exige de nuestra parte una entrega. Es una acción. No es un pensamiento, es una acción. Hay y debe haber una entrega de fe constante al Señor. Y debemos reconocer, amados, en nuestro interior, en nuestro corazón, de que Él es Dios. Y por lo tanto, Señor de mi vida. Yo ya no le pertenezco a nadie más. Yo soy de Él, le pertenezco a Él, porque Él me amó primero y me rescató de las tinieblas a su luz admirable. Por eso somos de Él, le pertenecemos. Esta fe debe ser constante. Soy de Él. Pero es un proceso de menos a más. ¿Para qué? Para que nuestra vida, nuestra devoción, nuestro ser, nuestras manos, nuestra mente, todo nuestro ser, podamos adorarlo, podamos honrarlo, podamos amarlo solo a Él. Solo a Él. Y solo así podremos experimentar su gloria. Definamos en el griego la palabra adoración, ¿les parece? Proskunio, con K. Proskunio. Proskunio. Significa adorar, rendir culto,
implica adoración al Señor. Busca postrarse. Esa es una actitud de humillación, de humildad frente a nuestro Creador. Busca postrarse ante el hombre, ante alguna figura, ante alguna eminencia, ante algún presidente. No, nos rendimos a Él, que es nuestro Señor Jesucristo, no los hombres. Y por último, significa reverencia. Es bien amplia la definición en el griego. Por eso el griego es tan rico en palabras, en significados. También es tributar homenaje. Todo eso significa adoración. Harto, bastante. Ahora quisiera referirme y hacer un comentario un poco más breve de cómo desde el principio, desde la creación, ya se manifestaba la adoración a Dios. Los seres humanos han adorado a Dios. Y Adán y Eva, que fueron los primeros, las primeras personas que Dios creó, habían tenido comunión y una comunión regular con Dios en el principio, en el huerto del Edén. Ya vamos a empezar a ver varias escrituras. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia. ¿Por qué se escondieron de la presencia de Dios si al principio había tanta cercanía con Dios? ¿Qué pasó ahí? El pecado entró y pasó esto. Amados, por eso debemos ser tan sensibles a esa palabra que a mucha gente a veces como que la espanta o no la entienden o no la quieren entender, que es el pecado. El pecado, amados, nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios. Así como le pasó a Adán y Eva, porque en el principio ellos se deleitaban con Dios, adoraban a Dios, alababan a Dios todo el día, se comunicaban entre ellos y se comunicaban con su Creador. Había plenitud, había gozo, había victoria, estaba todo, lo tenían todo. Pero ¿qué pasó? Entró el pecado. Y la adoración, no hubo más adoración. Vamos a ver la historia también de Caín y Abel. Ellos también trajeron ofrendas a Dios. Y en el hebreo, ofrenda significa minja, que significa regalos, tributos. En eso significa
ofrendas, minjá en el hebreo, traen regalos, tributos. Caín y Abel trajeron esos regalos, trajeron esos tributos. Levítico 2, versículos 1 y 2, dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Recordemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento la forma, la manera que tenían los israelitas de alabar a Dios, de ofrendar a Dios, de amar a Dios, de adorar a Dios, era a través, por ejemplo, acá dice que llevaban cosas al altar. Entonces había un sacrificio. Y esa era la manera que ellos tenían de adorar al Señor, así como lo hizo Caín y Abel. Así era en esos tiempos, 3.000 años atrás, 2.500 años atrás, 3.000 años atrás. Así muchos hombres y muchas mujeres tenían y habían sido enseñados a adorar a Dios a través de sacrificios. Y recordemos también que los judíos edificaban sinagogas como lugares de instrucción y de adoración mientras estuvieran en exilios y donde quiera que se establecían. O sea, permanentemente el hombre está buscando de alguna manera adorar a Dios, buscar a Dios, tener esa relación con Dios. El hombre busca un lugar, busca cómo agradar y adorar al Señor. Después de ver cómo adoraban a Dios en el Antiguo Testamento, y ver estos ejemplos puntuales, veremos ahora la adoración en la iglesia primitiva. O sea, nos vamos al Nuevo Testamento. Así lo hicimos con la alabanza, ¿recuerdan? Dimos algunos ejemplos de hombres y mujeres, cómo invitaban al pueblo y a otros a alabar a Dios. ¿De qué manera? Bueno, ahora estamos haciendo lo mismo, pero ahora veremos cómo adoraban a Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, la adoración en la iglesia primitiva tenía lugar tanto en el templo de Jerusalén como en hogares particulares. Y aquí se me viene la mente al tiro en los plantíos al día de hoy. Imagínense, hace 2.500 atrás, 2.000 años atrás, la gente, si no encontraba una sinagoga o un edificio, se iban a sus casas. Y ahí tenían reunión, y ahí compartían el pan, y ahí estaban todos juntos y buscaban y honraban y adoraban al Señor. Entonces, vamos a Hechos 2, 46, 47. Dice, Hechos, y perseverando unánimes
cada día en el templo, ahí ya está hablando de un templo, y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto no era una vez a la semana como lo hacemos nosotros. Ellos estaban todos los días en esto. Todos los días estaban alabando al Señor, adorando al Señor, se reunían con gozo, con felicidad, y gente se iba añadiendo, personas, a esta gran familia espiritual. Entonces, fuera de Jerusalén, los cristianos también adoraron, mientras se les permitía en la sinagoga. Cuando ya no se les permitía, se reunían en otros lugares para la adoración. Por lo general, y repito y reiterativamente, se reunían en casas. Vamos a Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa. Era iglesia de su casa, dice. Saludad a Epeneto, amado mío, el apóstol Pablo. Epeneto, amado mío, que es el primer fruto, el primer convertido, está hablando Pablo, que el primer fruto de Acaya para Cristo se llamaba Epeneto. Epeneto. Entonces tenían un tiempo juntos en casas, se reunían en esos lugares para adorar al Señor, buscar su rostro, buscar su presencia. Vamos a Hechos 18:7. Y saliendo de allí, se fueron a la casa de un llamado justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. O sea, acá el Señor nos está mostrando que había una sinagoga, pero también había una casa. ¿Y dónde se juntaban? En la casa. La casa también es iglesia, como en la que estamos nosotros. Esta es la casa iglesia de Osorno. También se reunían algunas veces en edificios públicos, los creyentes de esa época. Vamos a Hechos 19, 9, 10. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, a los seguidores, a los fieles, discutiendo cada día en la escuela. Es un lugar público, un edificio público, y ahí se estaban reuniendo. Entonces, para que tengamos las cosas claras, los creyentes del Nuevo Testamento se reunían en sinagogas, casas y también escuelas, lugares públicos. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años. Se estaban reuniendo ahí. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Yo, cuando estaba escribiendo y viendo esto, yo decía, Señor, tú eres tan bueno con nosotros, porque nos das un lugar tan
estamos calentitos, nos abrazamos, nos queremos como iglesia, podemos alabar al Señor, si queremos 2 horas, podemos estar en una oración, intercesión, si queremos 3 horas, si queremos estar predicando y haciendo otras cosas, podemos estar todo el día juntos. ¡Qué privilegio más grande tenemos! Pero ellos en aquella época tenían bastantes dificultades para hacerlo. Entonces, amados, seamos agradecidos porque el Señor nos ha dado un lugar precioso donde poder estar con Él en su presencia. Hoy nosotros podemos decir, tenemos nuestra propia casa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y tenemos plena libertad. ¿Quién nos viene a molestar? ¿Quién nos viene a decir algo? Gracias, Señor. Es un privilegio que tenemos cada uno de nosotros. Ahora veremos, amados, algunos principios claves que rigen la adoración del creyente. La adoración cristiana verdadera que busca alabar, adorar a nuestro Señor. Vamos a ver 2 o 3 ejemplos. Primero, primer lugar, ¿qué principio clave rige en la adoración genuina para el Señor? Primero, la verdadera adoración tiene lugar en nuestro espíritu, en el espíritu. Juan 4:23. Mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Por eso, amados, es tan relevante, como dije la semana pasada, así como la alabanza, la adoración tiene una relevancia en el corazón de Dios. Él está busca, Él observa, Él está atento a esas personas que lo buscan a Él con un espíritu de adoración, de alabanza, de rendición, de amor, de devoción y de gozo a Él. No podemos alabar al Señor con cara de pena, con cara de angustia, aunque estemos pasando lo que estemos pasando. Yo siempre he dicho, los problemas, las situaciones complejas, las dejo a un lado y ahora entro a buscar al Señor porque lo necesito. Y ahí, en esa búsqueda, en esa pasión, en esa adoración, me presento de Él con gozo, con amor, reconociendo y sabiendo que Él está atento a mi situación. ¿Se dan cuenta que es distinto? ¿Pueden notarlo? Que es distinto llegar y decir, ay, estoy mal, me siento mal, perdí esto, perdí lo otro. Señor, te alabo, te honro, te adoro. Yo no estoy riéndome de nadie en lo personal ni nada de eso.
eso no está en mí, lo dejo claro. Pero cuando yo voy a alabar, a adorar al Señor, dejo mi situación a un lado y me gozo con Él, porque Él sabe lo que necesito y Él sabe por lo que estoy pasando, porque le doy el lugar a Él primeramente, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y no entro a la iglesia como víctima. Obviamente, si estamos delicados de salud, obviamente no nos vamos a poder estar viviendo ni nada, pero estamos con una actitud. Yo me acuerdo, cuando yo llegué acá me enfermé 2 veces y nunca me había enfermado tan rápido, porque en general yo soy sano. Me resfrié. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Don Carlos me llevaba hasta agüita, me dejaba los remedios ahí encima. Nadie yo quería que se resfriara porque me sentía tan mal, tan débil, tan congestionado todo. Y esa vez me acuerdo que me tocó no dejé hacer nada. Y el Señor me dio fuerza en esos momentos. Me dio fuerza, me dio vigor, me dio aliento. Iba con 2, 3 mascarillas para no contagiar a nadie, pero iba con gozo. Me acuerdo hasta que fui a ver a los chicos allá entre el lago, enfermo y todo. Me acuerdo que jugué a la pelota, jugué al básquetbol y todo. Después llegué rendido a la casa. Pero en el momento tuve fuerza, tuve aliento. ¿De dónde viene eso? Del Espíritu Santo. De la disposición que hubo. No lo hablo por mí propio, si yo no es para vanagloria mía, sino que es para gloria de Él. Porque Él puede hacer cosas maravillosas, sobrenaturales en nuestras vidas. En mí no hay nada bueno. Él es el bueno. Por eso, la actitud. La actitud. Estoy escuchando la palabra, entonces así como medio relajado, con sueño. No, amados, eso no puede permitirse. Si el Señor está buscando, dice la palabra, dice el apóstol Juan, mas la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Podemos estar cansados? Claro que sí. Por supuesto que sí. Pero el Señor nos da fuerzas, como el búfalo dice la palabra. Nos da energía. ¿Quién nos da energía? El Espíritu Santo. Y la segunda vez que me enfermé, ya fui al médico porque me dio COVID, me enfermé, me dio temperatura, me sentía, pero creo que en mi vida, no estoy seguro, pero creo que era la segunda vez o tercera vez que tomaba antibióticos. Y el doctor me dijo, mira, no te veo bien, ya te vino un resfrío. Me acuerdo que bajé hasta de peso. No estaba con apetito, en fin. Me tomé lo que él me dijo todo. Y me acuerdo que el domingo llegaba y tenía voz. Pero de lunes a sábado, sin voz. No había voz. No podía predicar, estaba difónico. Y el domingo, con voz. Gracias, Señor. Y después me iba a acostar, pero con 3 mascarillas, respetuoso, estaba con gozo, estaba con ganas. Ahí estábamos. El Espíritu Santo. Vamos avanzando. Este es Juan 23, perfecto. Entonces, es decir, se debe buscar al Señor con absoluta sinceridad, amados. Guiados por el Espíritu Santo, sometidos al Espíritu Santo, y que no las
la carnalidad gobierne nuestra vida, sino que gobierne el Espíritu Santo. Por eso muchas veces yo escuchaba a la iglesia en Providencia: sométete, alma mía, al Señor. Sométete, alma mía, al Señor. Y eso tenía que ver, yo no entendía que la carne no podía gobernar mi vida. Lo que tenía que gobernar mi vida era Jesucristo, el Espíritu Santo, no mi carnalidad, porque nuestras carnalidades son fallidas y caídas. Y muchas veces esas carnalidades no nos permiten alabarlo, adorarlo, ir a ver a alguien. ¿Por qué? Porque reaccionamos en forma carnal. Por eso debe haber sinceridad en todo esto. Debe haber compasión, devoción. Y con esto ya vamos terminando. Amados, debe manifestarse un amor genuino por Dios. La adoración exige entrega, amados. La adoración exige disposición. La adoración, la intimidad con Dios, exige tener de a poco un hambre y un amor profundo por nuestro Señor Jesucristo. Debe haber una búsqueda genuina, amados. Y si no está esa búsqueda genuina, pidámosela al Espíritu Santo, que Él lo haga en nosotros. Porque Él lo puede hacer. Él todo lo hace, todo lo puede. Estaba mirando el reloj y está súper malo, menos mal que me di cuenta. Wow. Estamos terminando. La adoración exige disposición, amado. Exige, nuevamente repito, hambre de Dios, búsqueda genuina, indispensable un enamoramiento que va de menos a más y va profundizando. Y ese amor que vas por Jesucristo también, ¿qué va pasando? Mi corazón se engrandece, mi corazón se agrada, mi corazón rebosa, mi corazón explota de emoción frente al Señor cuando lo adoro. Eso produce de parte de Dios cuando uno adora en verdad. ¿Y qué nos da el Señor? Nos da revelaciones espirituales. Nos revela su verdad. Se derraman sus manifestaciones. Wow. Espirituales que provienen de la persona del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, del 7 al 12, leemos rápidamente. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: pero a cada uno se les daba la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Esto es lo que estaba hablando recién. Cuando amo, cuando me entrego, cuando doy, cuando estoy buscándolo genuinamente, el Señor me va a empezar a dar esto. Un espíritu de sabiduría me va a dar a mi vida. También me puede dar la palabra de ciencia. También, según el mismo espíritu, a otro le puede dar
fe, más fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad. El Señor te puede dar un don de sanidad, amado, por solo el hecho de honrar a Dios y adorarlo. Imagínense cuán poderoso es. ¿Teníamos esa claridad en nuestras vidas de esto? ¿Sabíamos que si estábamos en plena adoración, en plena alabanza, Dios podía derramar todo esto sobre nosotros? Qué impresionante, ¿eh? A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritu. A otros, diversos géneros de lenguas. A otro, interpretación de lenguas. Gracias, Señor, por los dones del Espíritu Santo que están en la iglesia. Pero todas estas cosas las hace uno. Y el Espíritu mismo. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Segunda característica, y avanzamos rápido. La característica, amado, clave de la adoración son los frutos de labios que confiesan su nombre. Wow. Donde presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable. ¿A quién? Al Señor. El apóstol Pablo dice a los romanos ahora, Romanos 12:1, bien rápido. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y tercera y último, otro elemento, otra característica clave muy importante en la adoración es buscar el rostro del Señor en la oración. Repito, otro elemento muy importante, algo clave para la adoración en la vida del creyente, es buscar el rostro del Señor en oración. Recordemos que en el Antiguo Testamento se comunicaba constantemente con Dios mediante la oración. Génesis 20:17. Entonces Abraham oró a Dios. ¿Y Dios qué produjo? Un milagro. ¿Sanó a quién? A Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Solo por el hecho de que Abraham se puso de acuerdo y oró fervientemente a Dios. Vamos a otra escritura. Segunda de Samuel 7:23. El rey David dice, también los apóstoles, aquí a lo mejor yo me equivoqué, porque, a ver, aquí como el pueblo, como Israel, así se me la tierra, porque fue Dios para... No, está bien, yo esta Biblia, pero no, voy a confirmar. Si me permiten, perdón, la oración, yo no noté acá.
Segundo de Samuel. Adoración. Segundo Samuel 7:23. Es Segunda Samuel 7:27. Ahí está la duda. Yo te puse 7:23. Perdón. Es 7:27. Claro, porque este otro elemento importante es la adoración. Dice, porque tú, Jehová de los ejércitos, por eso tenía relación con el rey David. Ahora sí, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, o sea, Dios habla, uno escucha, diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Rey David estaba suplicando, orando, intercediendo. Y quedamos en el versículo 28. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios. Y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten, ahora, es solamente 27, ¿no? Sí, hasta ahí nomás. Nos pasamos, pero está bien. Entonces, el rey David le dice al Señor de los ejércitos, al Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Por eso, amado, es muy importante en la adoración, la oración, las súplicas, los ruegos que debemos tener con el Señor en esos tiempos de intimidad con Él. Por eso se comunicaban constantemente con Dios mediante la oración. Y termino diciendo lo último. También los apóstoles, sí, oraron constantemente después de la ascensión que tuvo nuestro Señor Jesucristo antes de irse a los cielos. Hechos 1:14 dice, todos estos, el libro de Hechos, todos estos perseveraban juntos, unánimes, unidos, en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Acá estaban todos los discípulos, estaban mujeres, estaba la Madre de Jesús orando e intercediendo también. Y la oración llegó a ser parte fundamental. Y fue algo regular, pendiente de Israel. El reloj profético. Todo el mundo estaba atento a lo que pasaba en Israel. Y en todo este tiempo ha pasado lo mismo. Así que el Señor vuelve por una iglesia y por creyentes
que adoran en espíritu y en verdad. Y que se esfuerzan. Porque el Señor está atento. Va a estar atento a ustedes y a mí. Esto no es para sentirnos, no sé, amenazados o como, chuta, el Señor me está mirando acá. No es eso. Esto tiene que ver con lo que hay en ti, en tu corazón, en tu disposición. Y si tú ves que algo no está bien, pídeselo al Señor que lo cambie. Para que cuando cambie, sea agradable nuestra oración y nuestra devoción a Él. Y nuestras súplicas sean escuchadas y respondidas por Él. Amén. ¿Se entendió bien? Qué bueno, porque vamos a seguir la próxima semana profundizando más aún de este tema que el Señor nos quiere hablar en estos tiempos. Y amados, aprovechemos nuestras casas, aprovechemos la iglesia, tiempo de alabanza, tiempo de adoración, tiempo de leer la palabra, tiempo de estar con nuestras lámparas llenas, sirviendo al Señor, amando al Señor, con devoción y con entrega. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.